sí, el objeto de estudio de la ética, el método de la ontología, bueno, eso. ¿Vimos el bien moral? ¿Qué es? Esperemos un ratito a ver si vienen los hijos que van a tener un repaso rápido y curioso. Así todo aprueban la canción. ¿Algo un tip familiar de división urbana? No sé, tengo muchos primos que no conozco así que no. Yo creo que todos los padres sí están relacionados a la materia. ¿Llegamos a ver la definición de bien moral o no? ¿Del bien en general? En cuanto a la finalidad. ¿Sí? ¿Y no lo definimos ninguno? Sí. Bueno, para hablar nomás, no puedo traer más a los compañeros, si no vamos a salir más tarde. ¿Quieren que hagamos una rapidísima repaso de todo lo que vimos? Sí, Rapidísimo, ya la vez pasada lo hicimos, ¿no? El repaso. ¿Cómo es su apellido? Vargas. ¿Usted no vio la clase anterior, no? ¿De dónde parte el término ética? La etimología. Cuando hablamos de etimología es decir, ¿de dónde viene el término ética? no, en griego Y del latín mores. Ética, como muy bien dice mi compañera, su apellido era Aybar. Del griego ethos. La etimología del término ética es que viene del griego ethos. Ethos. Bien. Y moral viene del latín mores. Los dos hacían alusión a qué? Repetición constante de conductas. Bien, repetición constante de conductas. A las costumbres, ¿no? A las costumbres, pero cualquier costumbre era considerada por el ethos o por el mores. Solamente las virtuosas eran las que considerábamos como una costumbre a seguir, como un ejemplo a seguir. Eso lo ponen acá.
adelanto que la clase que viene vamos a ver un breve parcial de la unidad 1. Vamos a hacer un repaso de todos los temas que entran. Estábamos comenzando con la etimología del término ética, que proviene del griego ethos, y moral viene del latín mores. Los dos hacen alusión a las costumbres virtuosas, ¿se acuerdan? Bien, a las costumbres virtuosas. Ahora bien, ¿cómo definíamos la ética? Una ciencia social, Normativa. Conductas humanas. conducta humana. Bien, una ciencia normativa, especulativa y práctica. Bien, una ciencia social, especulativa, normativa y práctica, que va a estudiar el comportamiento humano en cuanto a la forma. Bien, ¿cómo es? Cabrera. Sí, ¿por qué decíamos que era una ciencia normativa? Bien, está regido por normas. ¿Cómo lo hemos identificado nosotros con la profesión que hemos elegido en Santa Romana? En la ley provincial 7182 ya habla del ejercicio profesional del bioquímico, pero por analogía le va a aplicar al técnico superior del laboratorio y todos los que trabajan en el laboratorio, ¿no? Decíamos, ojalá que podamos realizar o construir una ley que regule propiamente el ejercicio del técnico superior del laboratorio. Ahora bien, práctica. ¿Por qué la práctica? Se da en nacer, consiste en nacer propiamente dicho, en cuanto a la conducta. En cuanto el hombre vive en alteridad, es un ser social, necesita del otro, entonces la moral se ve reflejada siempre y cuando actuemos o realicemos una acción con el otro. ¿Bien? Decíamos, ¿no? Aristóteles nos dice, el hombre es un ser social, el hombre que no lo es, o es un dios, o es una bestia, es un animal, dice Aristóteles. Entonces, es importante que el valor social que tiene la moral y se da en esa practicidad, en el hacer, en el ejercer una conducta propia. Y nos queda... Perfecto, Cabrera. Especulativa que surge del conocimiento abstracto. Es decir, de algo intangible que nos da la razón. Por ende, surge. Porque el hombre, ¿qué hace con la ética? ¿La crea? Y el hombre descubre la ética. La moral, no la crea, sino que la descubre por medio de la razón. ¿Bien? ¿Cómo? Bien, la expectativa surge. ¿Y qué expectativa? Claro, la práctica se da por medio de la abstracción del conocimiento que hacemos y lo ponemos en práctica. ¿Se entiende? Igual no nos complicamos ahí. Pero si lo queremos relacionar, lo podemos hacer. Y yo siempre valoro eso de que ustedes me definan su postura con su fundamento. Para mí es genial. ¿Vilte Sotelo no se yuteó? No, tuve problema con su hijito. Es que no tiene que no. Ok. Bueno. ¿Dónde estamos? Es una ciencia que va a ser una ciencia social, especulativa, práctica y normativa, entonces desarrollemos bien cuando estemos dando la definición de cada uno de los aspectos, que va a estudiar la conducta humana del hombre en cuanto esta puede ser considerada como virtuosa. No le va a interesar cualquier conducta a la ética, sino la virtuosa, la que podamos denominar como virtuosa. Y la ética profesional. Por supuesto, en el ámbito laboral es lo que está orientada la materia esta, que es al ejercicio laboral del técnico superior del laboratorio, ¿no? Y lo vemos reflejado también en la ley 7182 en cuanto regula el ejercicio profesional. Bien, de ahí pasamos al objeto.
¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Tenemos dos tipos de objetos. Material. Bien, Florencia. ¿Cuál era el objeto material? Actos humanos y actos del hombre. Perfecto, acto humano y acto del hombre. ¿Cuáles eran los actos del hombre? Los mecanizados. Bien, por ende no interviene la razón, ¿no? No interviene la razón. ¿Y le va a importar a la ética si no interviene la razón? No. No. Bien. Y ahora sí, los actos humanos, Son actos voluntarios. bien, son voluntarios, interviene la razón. Yo decido cómo voy a actuar. Bien, como seres racionales que somos los seres humanos, a diferencia de cualquier otro ser vivo, tenemos la posibilidad y la potestad de poder elegir de cómo vamos a actuar. Y por ende, claro, exacto, que actuamos con discernimiento. Y por ende, le importa la ética en cuanto se la puede calificar al acto como bondadoso o como no bondadoso, ¿no? Para que un acto sea voluntario necesita de tres pilares fundamentales. Uno lo acaba de decir la Intención y la libertad. Bien, discernimiento, intención y libertad. ¿Qué era el discernimiento? Saber distinguir. Bien, perfecto, Cabrera. Saber, poder distinguir, poder elegir, poder discernir, justamente a eso se refiere, son sinónimos. En el actuar propio, ¿no? ¿Cuáles eran los vicios del discernimiento? ¿Quiénes no tienen discernimiento? Los insanos mentales. Declarados tales en juicio. Bien, 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 pero la palabra es insano. Bien. Los insanos mentales declarados tales en juicio. Y segundo teníamos a Menores de edad de 13 años. los menores de 13 años, decimos que no tienen discernimiento para actuar por sí solos en cuanto a la evaluación que vamos a hacer del acto, ¿no? Jurídicamente se consideran que no tienen voluntad propia. ¿Y cómo curamos esos vicios? A los insanos mentales como curadores y a los menores como padres. Perfecto. A los insanos mentales declarados tales en juicio, al momento en que se lo declaran insanos mentales, el juez le acorda, le pone un curador, ¿bien? Que va a suplantar la voluntad de la persona para que actúe en representación de él. Y esto se subsana en cuanto a los menores con los padres o los tutores. Bien, hasta ahí el discernimiento. Ahora vamos a la intención. Concordancia entre lo que pienso ¿Cómo? Perfecto, Cabrera, la concordancia entre cómo pienso y cómo actúo. ¿Cuáles son los vicios de la intención? Bien, errores, ignorancia. ¿Qué es el error? falso conocimiento de algo. Bien, Cabrera ya está para el 10, ¿no? Falso conocimiento de algo. ¿Y la ignorancia? Carencia total de conocimiento. Bien, carencia total de conocimiento. La libertad. Derecho humano. ¿Cómo? Poder actuar. ¿Derecho humano? Bien, es un derecho humano, la libertad, sí. Poder actuar sin coacción. Perfecto, bien, poder actuar sin una coerción, una coacción exterior que esté condicionando mi conducta, ¿no? ¿Cuáles eran los vicios? La violencia física. Bien, la violencia física y la amenaza. Perfecto, ahí estamos entonces con el famoso deal de los pilares para que un acto sea voluntario. Estamos con el objeto material, pasamos al objeto formal. Entonces, hasta acá venimos diciendo que a la ética le va a interesar la conducta humana voluntaria, es decir, que tenga discernimiento, intención y libertad, ya sabemos los vicios. Ahora, ¿cualquier conducta humana voluntaria le va a interesar a la ética? Siempre y cuando se Bien, no. ¿Por qué? ¿Cuál le va a interesar de sobremanera a la ética? Pensemos, cuando no nos acordemos de esto, pensemos en de dónde viene el término. Ethos. ¿A qué se le decía ethos? A la conducta A virtuosa. las costumbres, exacto. Entonces, cuando veamos el objeto formal, tenemos que decir, ¿qué de esa conducta humana voluntaria? ¿Qué va a ser entonces? La conducta humana siempre y cuando sea virtuosa. La conducta humana virtuosa, ¿bien? En la etimología decíamos las costumbres virtuosas. Entonces, cuando nos acordemos del objeto formal, decimos el qué. ¿Qué de ese acto humano voluntario? ¿Todo lo va a interesar? No, le va a interesar solamente cuanto pueda ser considerado de virtuoso o no virtuoso. ¿Bien? Ya vamos a ver la diferencia hoy también. En los temas a tratar tenemos la diferencia con las otras disciplinas relacionadas, porque
¿A la conducta humana la estudian otras disciplinas? Sí. Bien, sí. ¿Cuáles? Psicología. La psicología, bien, esa es la comparación que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer la comparación con la psicología, con la sociología y con la antropología. Bien, con la psicología va a estudiar la psiquis, va a estudiar la mente, exacto, pero va a estudiar también la conducta humana del hombre, en eso van a compartir el mismo sector, pero va a tratar de explicar las operaciones por la cual el hombre actúa de una determinada o cual manera. Por ende, le va a interesar las conductas virtuosas y las que no son virtuosas. ¿Bien? Entonces va a ser un estudio un poco más complejo, la psicología, un poco más abarcativo y no poniendo tanto énfasis como la ética, que estudia lo que podemos calificar como virtuosas o bondadosas. ¿Bien? Volvamos un poquito que me estoy yendo. Estábamos en el objeto formal quod, ¿no? Tenemos dos tipos. Cuando hablamos de objeto de estudio decimos, ¿qué es lo que estudia esta materia que estamos acá, tenemos que bancar los lunes de la noche? Eso es. Estudia la conducta humana voluntaria. ¿Cuál conducta humana voluntaria? Eso es el quod, siempre y cuando estas puedan ser calificadas como virtuosas. ¿Bien? Eso es el objeto formal quod. De ahí, ¿se acuerdan que hablábamos del método de la deontología con 4 etapas? Un método de conocimiento. ¿Bien? ¿Se acuerdan alguna de las etapas? Bien. Empírica, analítica, racional, metafísica y empírica de nuevo. Bien. Cuando estamos hablando del método de la deontología, hacemos alusión a la forma que tiene el ser humano como ser racional de poder procesar cualquier cosa para poder conocerlo. Cualquier cosa, ¿no? Por eso ahí también va la conducta humana virtuosa o cómo puedo cocinar una milanesa, no sé. Cualquier cosa en este proceso de conocimiento consta de 4 etapas. La empírica. Empírica hace alusión a la experiencia. Bien. Entonces, en esta primera etapa el hombre sale y descubre por medio de los sentidos, ¿no? Aristóteles decía que nada puede llegar al intelecto sin que haya pasado por los sentidos. Entonces, en esta primera etapa empírica el hombre sale y descubre. Sale y descubre, va viendo, va captando, va viendo todas las situaciones que se le plantean en el día, las relaciones que van teniendo las otras personas en la calle, salimos al barrio a comprar y vamos viendo qué es lo que va ocurriendo, ¿no? De ahí pasamos a una segunda etapa que empieza a intervenir la razón. ¿Cuál es la segunda etapa? Analítica. Bien, perfecto. Como nos dice la palabra, analiza, como dice la compañera Cabrera, el hombre va a analizar todas las situaciones que vivió en esa primera etapa empírica, en esa primera etapa de la experiencia. Va a ir viendo, va a ir pensando todas las situaciones que que fue viviendo para analizarlas y procesarlas por medio de la razón. Con esa razón, con ese análisis que hizo de las situaciones, de los hechos que fue viendo, de cómo se comportan las personas o cómo se realiza una determinada acción, lo que sea que queramos conocer, pasamos a la tercera etapa. Racional metafísica. ¿Cuál es la palabra fuerza cuando hablemos de racional metafísica? Bien, ¿cómo es su nombre? Madai. ¿De dónde? Disculpe, dígame bien. Madai. Bien, como dice Madai, la racional metafísica es la tercera etapa en la cual hay una abstracción. Esa es la palabra fuerte. ¿Por qué? El hombre en la primera salió, descubrió por medio de los sentidos. En la segunda analizó y en la tercera abstrajo el conocimiento. ¿Bien? Esa abstracción que decimos la ética como una ciencia abstracta es eso, es intangible, es la razón pura que está sacando el conocimiento y decir, bueno, en esta situación actuó bien o actuó mal o puedo elevar un juicio de valor porque la razón interviene. ¿Bien? Perfecto. Después de pasadas estas 3 etapas, volvemos de nuevo a una cuarta etapa que se convierte empírica como la primera. ¿Por qué empírica? Porque hecho este proceso, el hombre sale y empieza a actuar, pero ya con un proceso realizado de cómo tiene que actuar, si es que el método va orientado a la conducta. Si es que el método va orientado, decíamos, que tengo una hambre terrible que pienso en una milanesa, es que va a entender el proceso de cómo se realiza. ¿Bien? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Cuando hablamos del método de la deontología, es el método que tiene la persona para conocer cualquier cosa. Muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta. ¿Bien? Desde que nacemos usamos este método para poder asimilar o hacer propio, hacer esta abstracción
de conocimiento. ¿Bien? La pirámide de Kelsen, ¿cuántas leyes tiene? La pirámide de Kelsen, que la pirámide de Kelsen no entra, pero está bueno tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver en aspecto legal. ¿Kelsen? Kelsen, eso lo veíamos en la diferencia entre norma moral y norma jurídica. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre la norma moral y norma jurídica? La moral, la conciencia y la jurídica. ¿Cómo es la moral? La conciencia. La conciencia. Bien, el órgano que juzga la moral es la conciencia. Y la jurídica, no sé, la El poder policía. judicial. El Poder Judicial, exacto, los órganos encargados de dirimir justicia en este caso. ¿Quién las crea a las normas jurídicas? El Poder Legislativo, perfecto. El Poder Legislativo, ahí hablamos que tenemos un cuerpo bicameral compuesto de senadores y diputados. Los diputados representan al pueblo de la nación, los senadores a la provincia. Decimos que representan, esto no va a entrar igual, lo decimos no va a salir para más adelante, al pueblo de la nación, porque cada provincia tiene una cantidad de diputados que se eligen en relación a la cantidad de la masa poblacional de la provincia en sí. Salta aporta 7, ¿bien? Provincia de Buenos Aires aporta como 23 por la cantidad de... En cambio, los senadores se aportan por igual por provincia, 3 cada uno, ¿bien? Y 3 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de la última reforma de la Constitución del año 1994 adquiere un estatus sui generis, como se dice, único de su especie, porque no es una provincia ni tampoco un municipio. Bien, la capital federal. Y en algún momento está pensado que se traslade la capital federal a otro lado del país. En un momento se habló de Carmen de Patagones, que iba a ir ahí. En algún momento tiene que salir como lo hizo Brasil. Creó una nueva ciudad y ahí metió todo el poder político, que es Brasilia. Bueno, volví, que me fui en nada que ver. Estábamos hablando del método de la deontología, ¿no? Sí. Bien, después del método, ¿qué más hemos visto? Distintas concepciones de la moral. Bien, distintos conceptos. ¿Nada más hemos visto? Y después lo que es el bien. Después lo que es el bien honesto, el bien útil. Se quedó en felicidad. Y el bien moral. Bien. Entonces, hasta acá hemos visto etimología, definición de ética profesional, objeto de la ética, objeto de lo que estudia la ética, método de la deontología, y ahora vamos a ver las concepciones de la moral. 6 temas tenemos ahí. Nos falta la ética con relación a otras ciencias y tenemos los 7 del primera unidad. Bien, son 4 unidades. Vamos, concepción de la moral. ¿Qué decíamos? Había 2 grandes corrientes, ¿no? Una que... El escepticismo. Bien. La negativa. Previo a hablar de las corrientes, hay 2 grandes rasgos. Una corriente negacionista y otra que afirma que existe la norma moral. Dentro de la corriente negacionista teníamos al... Bien, ahí sí está el escepticismo. ¿Qué nos plantea el escepticismo? Que no existe una moral. Que no existe una moral. Perfecto, no existe una moral. Nos dicen los escépticos que nada se puede conocer. Estamos haciendo un breve repasito para el parcial de la semana que viene. Si tiene que salir, no hay ningún problema. Bien, los escépticos niegan que el hombre pueda llegar a conocer cualquier cosa. Nos dice, el intelecto humano es falible, no es perfecto. Por ende, si bien yo sé que esto es un banco, está compuesto por una madera y un hierro, jamás puede llegar a conocer la totalidad de lo que implica el banco en sí. Bien, eso es lo que nos dice el escepticismo. Por ende, llevado al ámbito de la moral, jamás el hombre va a poder tener un concepto de la moral y descubrir la moral. Directamente la moral no existe. Bien, es una creación del hombre. Esto que el hombre la descubre, en el universo el hombre no puede descubrir nada. No, ya lo escéptico. Bien. Entonces, ese es el planteamiento, la postura del escepticismo. Niegan que exista un orden moral. Eso es lo importante que tengamos en cuenta. Niega que existe un orden moral, por ende, mucho menos que menos, va a existir una regla de conducta aplicable a todas las personas. Avísenme si voy rápido o vamos lento, como sea, ¿bien? Las dudas que surjan. Después de... Relativismo. Bien. El relativismo... ¿Ya están firmados todos? El relativismo es se desprende del escepticismo.
Bien. ¿Qué nos plantea el relativismo? Que existen casi Que existen que están determinados por las circunstancias y el contexto histórico, condiciones sociales. Bien. El relativismo lo que nos va a plantear es justamente, ¿no? ¿Qué es relativo lo que puede ser moral para uno, que puede ser moral para otro? Si una persona se crió en China, no sé, en una sociedad en la India, y está acostumbrado, cuando en la India existían ciertas castas, ¿bien? Uno nacía en un determinado estamento social y el pensamiento era la reencarnación, en su tiempo. Siguen habiendo obviamente gente que piensa así en la India. Y ellos pensaban de que si vos te morías, renacías, si hiciste bien las cosas, quizás tenías la posibilidad de nacer en una casta superior. Diríamos en un estamento superior al que naciste. Y si hiciste las cosas mal, en uno peor. ¿Bien? Y así se iban moderando. Este es un pensamiento, obviamente, de una cultura en particular. Por ende, la cultura que tengan la gente de la India con respecto a las castas y a las ramas, el Brahma era el principal, es totalmente distinto a la que podemos tener nosotros, salteños, que vivimos en el 2022, ¿bien? Con respecto a la moral y las costumbres, quiero hacer énfasis, ¿no? No respecto a cualquier otra cosa o de las costumbres que puedan tener. Entonces, el relativismo dice que hay tantas morales como sociedades. Bien, que hay tantas morales como sociedades existen, ¿no? En cierto punto decíamos, algo de razón deben tener, ¿por qué? Porque así también se construyen muchos hechos morales o ciertas conductas que las podemos considerar virtuosas y por ende son consideradas a copiarse a futuro, ¿bien? Pero también pueden haber, decíamos, aberraciones que los consideremos normal cuando en realidad no lo es, ¿bien? O justificar hechos malos, digo malos porque estamos hablando de la bondad y maldad del lo ético, diciendo que, bueno, la cultura esa lo piensa así, y si lo piensa así, el contexto histórico y la sociedad lo piensa, está bien, ¿bien? Hablábamos de la cultura wichí, podríamos decir de que hace menos de 100 años las mujeres no tenían derecho al voto, por ejemplo, y estaba socialmente, acá en Argentina, ¿no? Y era socialmente aceptado, ¿bien? Entonces, por ahí se van a justificar cosas que en realidad no están tan buenas por el solo hecho de justificar o bancar la postura del relativismo. Por ejemplo, de lo que ahora hay mujeres en colectivo, en taxi, Claro, exactamente. Antes, culturalmente, socialmente, estaba quizás que mal visto o era impensado de decir que era una profesión para mujeres, por ejemplo. directamente no había. Bien. El relativismo lo que plantea es que la moral la van a construir las circunstancias, la van a construir los contextos en los que las personas vivan y las culturas. Bien. Entonces, va a haber diferentes morales dependiendo de la cultura y del contexto histórico que hayan vivido. ¿Qué referente teníamos en el relativismo? Bien, ahí tenemos a Augusto Comte con el positivismo sociológico, que Augusto nos dice... Que hay que abstenernos a los hechos. Perfecto, esa es la idea central de Augusto Comte. Hay que tenernos a los hechos. Y los hechos van a ser los únicos susceptibles de... ¿Cómo? Pueden ser configurables y tienen que ser verificados. Tiene que ser verificado con verificación cuantitativa. Por eso, lo hace, bien lo hace. Por ende, no existe, como nos dice Loaiza, una sola moral aplicable a todos. Bien. ¿Qué otro pensador tenemos? Levi-Grull. ¿Qué nos dice Levi-Grull? De la eticidad. Como un conjunto de normas éticas que van a aplicar a cada contexto histórico y a cada grupo social por diferente, ¿no? Eso nos dice Levi-Grull. Entonces, hay tantas morales como sociedades existen. Bien.
Después tenemos a el tercer y último pensador de la corriente del relativismo que vemos, que es Durkheim. ¿Qué nos dice Durkheim? Que el hombre actúa coaccionado por la presión. Bien, Lucero. Que el hombre actúa coaccionado por la presión social que lo lleva a actuar de una determinada manera, ¿no? Y que la moral es puramente social. La moral es un hecho social, nos dice Levi-Strauss. Entonces, todos estos tres pensadores nos dicen, muchachos, no hay una moral universal y atemporal. La moral va a estar supeditada al contexto que te toque vivir, la manera que te toque vivir, cómo te criaste, cuáles son las culturas de tu familia, tu grupo familiar, de tu grupo social. Bien. Y después hablábamos del utilitarismo moderno. El utilitarismo moderno no entraría de lleno en la corriente negacionista. Bien. Porque ellos sí nos plantean una regla que podemos considerar moral, ¿no? Una cuenta aritmética lo hacen ellos. Bien, mayor placer espiritual y menor dolor es que vamos a encontrar a la moral. Bien, ¿cuáles eran las desviaciones que tenemos del utilitarismo? El hedonismo y el hedonismo. Exacto. ¿Qué era el eudemonismo? La felicidad. La felicidad inmediata, la felicidad a cada tiempo, a cada momento, ¿no? Eso es. Y el hedonismo, al placer ya en un sentido mucho más abarcativo, no solo en el espiritual, sino también en el sensitivo y en todos los ambientes, en todos los ámbitos que se pueden pensar de eso. Lo que llevaba a una desviación de pensamiento que nada tiene que ver con lo que plantea Jeremías Bentham, porque para él la cuenta aritmética consistía en un placer espiritual que se verificaba en cuanto yo realizo una buena acción y esa acción a mí me gratifica en cierto modo. ¿Bien? Entonces ahí consistía en su mayor placer y menor dolor. En un placer espiritual que estaba supeditado a realizar una buena conducta, una buena acción, una acción moralmente buena, podríamos denominar. Después tenemos al realismo moral. ¿No? ¿Qué nos plantea el realismo moral? Bien, hacer el bien y evitar el mal. Nos dice que el hombre. Exacto. Sale en contraposición de lo que plantean los relativismos. El relativismo, ¿bien? Nos dice, no, justamente en esto, ¿no? Pueden haber culturas o costumbres que no sean moralmente buenas, por ende, nada tiene que ver con la moral. Para ellos existe esta regla de acción que consiste en hacer el bien y evitar el mal. Por ende, esta corriente filosófica propone una regla de accionar que va a abarcar a todo tiempo y a todas las personas que lo involucran. Son universales y atemporales. ¿Qué quiere decir que sean universales? Se aplica para todos. Se aplica bien, se aplica para todas las personas. Y atemporal significa que aplica a cualquier tiempo, ¿bien? Sin tiempo. El prefijo a en cualquier palabra significa sin. Atemporal, sin tiempo, ¿bien? Lo bueno va a ser bueno siempre, lo malo va a ser malo siempre. No sé si lo dije al revés, pero ustedes me entienden. Bien. Y de ahí empezábamos a hablar del bien. El bien en general lo tomábamos muy parecido al bien útil, ¿no? ¿Cuándo consideramos un objeto como bueno? Cuando cumple con su finalidad, ¿no? ¿Cómo calificamos a una lapicera como buena, decíamos? Cuando cumple con la finalidad para la cual fue creada. Entonces, ahí el bien en general estaría aplicado a la finalidad propiamente de la cosa. Y cuando cumple por completo es perfecto. Perfecto. Cuando cumple por completo con la finalidad pactada es perfecta. Por ende, existe una graduación en cuanto a la bondad o maldad de cada cosa. Sí, de cada cosa de cada ente. ¿Qué era el bien honesto? Ahí no. Cuando podemos calificar como, o sea, podemos calificar como bien honesto cuando la cosa es buena solamente por existir o algo así.
Claro. por lo que es. La esencia de cada cosa es lo que lo hace bien honesto. Bien. El bien honesto y el bien ontológico para este curso lo vamos a tomar como sinónimos, ¿bien? Lo vamos a tomar como lo mismo. Hay una diferencia porque en uno se toma en cuenta las variaciones externas que pueden existir. No nos vamos a involucrar en el sentido filosófico, sino que lo vamos a tomar como sinónimo. Y el bien honesto y el bien ontológico lo vamos a considerar como bueno por el solo hecho de ser lo que la cosa es. ¿Bien? ¿Se entendía ahí? ¿Se acuerdan que hablábamos? Decíamos, ¿no? El bien útil va a estar calificado en cuanto a la utilidad que yo le pueda dar a la cosa. Esto va a ser útil en cuanto pueda cumplir con la utilidad, el fin que tiene. ¿Bien? Con su función, con su fin exacto. Si la hoja me permite, y yo la estoy destinada a escribirla, ese será su fin. Y será perfecta en cuanto cumpla con la totalidad, o imperfecta con la graduación que decíamos, en cuanto no se pueda. El bien honesto o el bien ontológico es el solo hecho de, por la cosa ser lo que es, ya ha cumplido con la perfección en cierto punto. Por eso también decimos que, y vamos orientados a eso en la unidad número 2, vamos a ver las tendencias a la bondad de la persona, lo explica Santo Tomás de Aquino, y nos dice que el hombre tiende a la bondad. Y parte de la premisa de que el hombre puede ser muy malo, todo lo que quieramos moralmente hablando en cuanto a su conducta, pero existe un mínimo de bondad al menos, porque, exacto, por ser un bien ontológico o un bien honesto. Por el solo hecho de la cosa ser lo que es, se lo considera como bueno. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? No, este curso es una luz. Bueno, El bien moral. ¿qué hablábamos del bien moral? ¿Qué es el bien honesto llevado a la razón? Bien, perfecto. Cabrera es el bien honesto llevado a la razón. Es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? El resto de los seres vivos que tenemos la posibilidad de razonar. Cuando tenemos la posibilidad de razonar, es que tenemos la posibilidad de poder elegir nuestro actuar. Nosotros estamos acá porque queremos, ¿no? Decidimos ir a escucharlo al tipo este un sábado a la noche, porque yo me quiero recibir un sábado, un lunes a la noche, porque yo quiero ser técnico superior en laboratorio. Entonces, lo que nos divide, lo que nos separa del resto de los seres vivos es esa posibilidad de razonar, de poder elegir. Bien, decíamos, ¿no? El resto de los seres vivos responden a causa-efecto. La planta busca el sol, porque de esa manera se alimenta, crea la fotosíntesis, pero de una manera natural, de una manera de causa-efecto. Diferentes somos nosotros que tenemos la razón y conciencia, por ende nos damos cuenta, nos autopercibimos, nos damos cuenta de nuestra existencia. Los otros seres vivos no tienen la posibilidad de razonar y de darse cuenta de su propia existencia, ¿no? Y a la vez que vivo, decíamos, ¿no? Habíamos escrito ahí, convivo y es por eso que Está determinado por la que está determinado, que va a determinar la conducta. Entonces el bien moral, el bien honesto, pero es exclusivo del hombre porque el hombre es el único que tiene razón. Y al tener razón y discernimiento puede optar cómo es que va a actuar. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí el examen. Más las relaciones con la otra ciencia, ¿no? Ahora vamos a ver con respecto a la psicología, decíamos, con respecto a la sociología, a la antropología y con la ética y social contemporánea. ¿Cómo? Eso vemos hoy, último punto del programa. Esperen, antes hay un puntito que habla, lo hemos visto, así que tranquilos nomás, en cuanto a la moral como un hecho social, dice el punto específicamente, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de la alteridad que tiene la persona para con lo otro, que el hombre vive en sociedad y que el hecho moral es puramente un hecho social, porque tanto la moral como las normas jurídicas nacen para regular la conducta de la vida en sociedad, ¿no?
para tener ciertos parámetros y que yo pueda moverme en una cierta esfera de libertad, que se me garantice esa cierta esfera de libertad. Por ende, el hecho moral es un hecho social. Porque la moral se entiende, la descubrimos en cuanto convivimos con el otro, ¿no? ¿De qué nos va a servir la moral si estamos en la isla de náufrago con Wilson y no tiene sentido que no convivimos con nadie? ¿Bien? A eso es lo que voy en cuanto a al hecho moral como un hecho social. ¿Bien? Tanto la moral como las normas jurídicas están hechas para regular la conducta humana en la convivencia social y la alteridad. Y es por eso que también tenemos reglas de conducta en cuanto al asistir a esta institución, en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto a ámbitos nos movamos. ¿Bien? Vamos a la relación con otras ciencias. ¿Bien? Decíamos, vamos a hacer la comparación con la psicología, con la sociología, la antropología y la sociedad contemporánea. Comencemos con ética y psicología. La psicología va a estudiar las facultades humanas y sus operaciones, ¿bien? Así como las condiciones inmóviles que explican el funcionamiento de la conducta humana. Bueno, Va a estudiar las facultades y ya no se va. la psicología estudia las facultades humanas y sus operaciones, así como las condiciones. Espérenme, ¿estudiarlas? La psicología va a estudiar las facultades humanas y sus operaciones, así como las condiciones inmóviles, o sea, lo que lleva a actuar así, inmóviles que explican su funcionamiento, lo que moviliza a la persona a actuar de determinada manera, ¿bien? Que va a la no le estaba dictando igual, ustedes no le saben Claro, móviles de lo que motiva a la persona a realizar algo. Inmóviles, quieto. Tienen exacta entonces realidad de estudio. ¿Cuál es la realidad del estudio? ¿Qué estudian las dos? La conducta humana. Pero como dijimos al comienzo, en la ética nos abocamos solamente a La conducta y en la de psicología sí. a la conducta en general, virtuosa o no virtuosa, le va a interesar las dos. Bien. En cuanto a la sociología, ambas tienen también el mismo objeto de estudio material, pero la sociología le va a aportar a la ética la descripción, clasificación y medición de los hechos sociales por medio de métodos empíricos, es decir, de la experiencia. La sociología va a estudiar el conjunto, lo social, ¿bien? Mientras que la ética está orientada ¿a qué? A nosotros mismos, ¿no? Decíamos, la ética lo descubre uno mismo, lo juzga uno mismo y todo queda en la misma persona, ¿bien? Por medio de la razón. Mientras que la sociología estudia el conjunto, a la sociedad, ¿bien? Cuando estemos ahí desarrollando sociología, sociedad, tiene que salir, no se enoje, ¿no? No, usted se quedó ahí porque más WhatsApp ¿Le aporta a la ética? le aporta la descripción, clasificación y medición de los hechos sociales. Es que me preguntaron, decíamos que la sociología le aporta a la ética la descripción, clasificación y medición de los hechos sociales mediante métodos empíricos. ¿Qué? No me grabe, ¿no? Eso va a mandar. Profe, ¿eso va a mandar igual? Yo me manda todo, si no. Pero mañana. Pero toda la unidad. Mándeme un mensajito mañana. Mañana en el grupo. Si
Sí, todo va, todo. Pero cada antes sí puede. Quiero hacer. Mañana mantenme. Yo voy a decir que no. Va a quedar mentira. Así no comíamos café. Y escuchábamos. Entonces lo social va a estudiar al hombre, lo complejo, la sociedad, las relaciones, todo lo que se establece, mientras que la ética es puntual de la conducta humana. ¿Bien? Ética y antropología. Otra comparación. Tercera comparación. Ética y antropología. ¿Cómo es eso? Si no siempre se me olvida. Vargas. Vamos, Vargas. Bueno, pero copio lo que estamos diciendo ahora. Y antropología. Bien. La antropología va a estudiar qué es el hombre. Bien. Eso es lo fundamental de la antropología. Va a ser una descripción de la naturaleza humana, mientras que la ética le va a interesar más un orden normativo, más que la descripción de la naturaleza humana. Bien. La antropología va a estudiar al hombre en sí, no solamente la conducta, sino el desarrollo histórico, cómo fue evolucionando, lo va a estudiar de una manera más global al hombre en sí mismo. Mientras que la ética va a estudiar la conducta humana, voluntaria, cuando la podamos calificar como virtuosa. ¿Estamos ahí? Última comparación es ética y sociedad contemporánea. Sociedad contemporánea. Uy, con ese punto me despierto. Sí, Lo odio. ¿Qué es la sociedad contemporánea? ¿No la escuela en sí? Nahuel, ¿qué es la sociedad contemporánea? Lo que se ve en la actualidad. Perfecto. Lo que vivimos en la sociedad, en la actualidad, bien, la sociedad contemporánea es cómo vemos a la ética con la sociedad en la que vivimos, en el tiempo que nos toca vivir. Bien. ¿Existe una crisis cultural, ustedes creen o no, en cuanto a los valores morales? Sí. ¿Y dónde lo ven reflejado? Por ejemplo, en la mujer. ¿En la mujer? ¿Por qué? Y porque como se pensaba antes era muy complicado. Claro, pero acuérdense que estamos ahora en la actualidad. Sociedad contemporánea, pero igual puede tomarse si quiere también. No hay una igualdad de derechos plena, podríamos decirlo así. ¿Dónde lo vemos? En los organismos públicos. ¿Lo vemos? Actualmente. En funcionarios públicos. Algo que pase que no. O sea, cuando hacemos la comparación con la sociedad contemporánea decimos, ¿existen valores éticos en los organismos públicos, en nuestro gobierno, en los ámbitos de la iglesia, en cualquier ámbito? ¿Consideramos que hay muchos valores o que hay menos valores o hay un descreimiento a la sociedad, a las instituciones que estamos mencionando? Menos valor. Esto es crítico, digamos, ¿sí? Puntos de vista que tengamos cada uno. ¿Qué piensan? Sería como algo más adaptativo, más adaptable, porque en base a lo que se creía antes y con las nuevas creencias de ahora de la sociedad, es como que va evolucionando, va aceptando más cosas que le impone la sociedad. Más liberal. Bien, puede ser por ahí. Pero hay instituciones que siguen siendo como muy abarcativas para lo de hombres, por así decirlo. ¿Son qué? Como muy de hombres. O sea, no, bueno, hablando de lo que recién. ¿Como cuál? ¿Hablaste de qué dijo? De lo que recién. No, por ejemplo, el servicio penitenciario, o sea, que es como una institución demasiado machista hasta cierto punto. Hay, por ejemplo, muy pocas mujeres que pueden llegar a ser como jefa o jefa, pero en ese estatus y que sean respetadas. Bien, está bueno el punto de vista. Entonces vemos un descreimiento de los valores morales en cuanto a organismos públicos como ser el servicio penitenciario. ¿Dónde más vemos descreimiento en nuestros gobernantes, en los órganos judiciales, en los órganos políticos? ¿Sí? ¿Lo vemos reflejado? ¿Está lleno de valores? ¿Qué pensamos? Está bien que sea el 1 y sean las 10, yo lo entiendo. Pongamos mucho. Sí. Para mí dicen lo que quieren, o sea, que piensan que la gente quiere escuchar, no lo dicen por ellos. Bien, entonces ahí también están faltando los valores de la palabra en mente.
Hay una frase que se dice que lo bueno, lo más malo y lo malo, lo más bueno. Bien, puede ir por ahí, sí, sí. Y en la actualidad, ¿usted cree que hay una falta de valores en órganos clave de la vida en sociedad? Por ejemplo, usted me dijo que trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Siendo crítico o no de ese organismo o de otro organismo político. ¿Estamos llenos de valores morales? Estamos en Argentina, chicos, no sé cómo dice es Argentina. Hay un descreimiento, yo creo, total a algunos de los órganos de Estado que Hay los órganos públicos. sí, exacto, los públicos. El ANSE. Comenzando por la cabeza, Alberto. ¿Cómo? Comenzando por la cabeza, Alberto, y terminando con el gobernador de acá. Claro, sí, no, O acá no. la Regina Romero. Bien. ¿Lo ven reflejado a esta falta de valores en el avance tecnológico? Sí. En la base sí. Digo, porque no es como que se esté adaptando a las necesidades de la sociedad actualmente. Digo. ¿Cómo? Porque no llega la cantidad de tecnología que, por ejemplo, en otras partes del mundo hay. Bien, pero traigámoslo a los valores, a las normas, a lo moral. No sé, por ejemplo, un ejemplo. O sea, por ejemplo, para las personas ciegas de otros países creo que hay como, qué sé yo, semáforos que hacen un ruidito que los van a indicar o cosas así. Por ejemplo, acá esa está. Bien, sí. Bueno, eso también se puede tomar en cuanto a lo moral, pero porque somos tercermundistas y hay una... Falta de plata. Exacto, y además hay una... Claro, y también hay exacto, pero hay países primermundistas que no dejan crecer a los tercermundistas y lo explotan, también hay una realidad chabaje creciendo por ahí. Pero por ejemplo, el avance tecnológico con, por ejemplo, la creación de armas de destrucción masiva. O por ejemplo, ven un avasallamiento de lo moral, o lo ven reflejado, por ejemplo, en los bancos de embriones y gametos, que en Argentina no tenía regulación jurídica. Entonces, ¿qué pasaba con la persona que dejó el gameto ahí? ¿Qué era el gameto? ¿Qué naturaleza tenía? ¿O qué se hace con el gameto después de determinado tiempo si nadie lo reclama? A eso va apuntado el avance tecnológico, bien, y en cuanto a lo ético. Para eso surge la bioética. La bioética está encargada a, lo vamos a ver en el capítulo 4, la unidad 4, que la bioética reacciona ante el avasallamiento de la tecnología a la dignidad humana y también, bueno, con sus distintos principios, digamos, el principio de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, pero es una unidad 4. ¿Alguien más ve reflejado la falta de valores ante el avance tecnológico? ¿No? Bien. Y lo que recién hablábamos, vamos 3 de la vida social, vamos 3 aspectos de la vida contemporánea, de sociedad contemporánea. Nos queda el cuarto, que es en cuanto a la reacción que tiene el cursillo. ¿Por qué en otros países se utiliza la tecnología muy avanzada y acá en Argentina no? Se le da un mal uso a lo poco que tenemos. Sí, exacto. Y capaz que está justificado también en la falta de valores de las personas que toman decisiones fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? O sea, las personas que comandan las riendas del país, sacando el partido político, sacando lo que fuera, que acá no es una discusión por ese lado, sino en general. Y hasta nosotros mismos, ¿no? A veces, no sé, digo, vamos a comprar la esquina, nos dieron de mal, bueno. No, listo, nos vemos, dicen algunos, ¿o no? Bueno, también se repercute ahí. También está ahí en lo moral, en lo mío, en lo que yo tengo que ser como, en la parte que me toca contribuir. ¿Bien? Bueno, volvamos. Frente a este avasallamiento, existen algunas reacciones de la ONG, como por ejemplo, ¿alguien conoce alguna ONG, alguna fundación? APAM, de los perritos. ¿Cuál?
¿Qué? JCI. ¿Cuál es esa norma? Nada. JCI es de jóvenes, ¿no? Pero es más político que... Pero está ese techo también. Pero no es lo mismo, ¿no? No, pero eso van. ¿Usted estaba ahí? No, una amiga mía. Ella cuando estaba estudiando abogacía y esas cosas, y bueno, estaba metida. Sí, sí. Iban a los merenderos y le enseñaban a hacer, y le tomaban libros y cosas. Es ¿Alguien? como una fundación. Sí, sí, sí. ¿Alguien más conoce algún voluntariado? ¿Alguna fundación? De hecho, también. Pero ¿cómo se dice que son fundación? O sea, ¿qué tienen que hacer para que se clasifique como tal? ¿Para la fundación? Claro, o algo por el estilo. Lo que pasa es que ahí se inscribe personería jurídica. La personería jurídica es, bueno, no voy a tema, pero existen dos tipos de personas en Argentina, jurídicamente hablando. Las personas de existencia ideal, nosotros, existencia física o ideal, cualquiera de nosotros, o las personas jurídicas. Y dentro de la clasificación de personas jurídicas, que podría ser una empresa, un negocio, lo que fuera, están las asociaciones y todas las ONG. Pero para ser fundación o ONG y inscribirse con la naturaleza jurídica propia de una ONG, se tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Bien? Como por ejemplo, el fin para el cual es creado la ONG o la asociación, lo que fuera. ¿Y tiene que haber plata de por medio? Justamente tiene que ser sin fines de lucro. Ah, Pero igual sabemos que estamos en Argentina y entonces, sabemos, yo, ¿no? por ejemplo, no sé si sería una ONG, pero por ejemplo yo cuando era chica fue un montón de años a las exploradoras y fue como ¿A dónde? a las exploradoras y verificadoras. O sea, es como un centro de jóvenes, digamos, que viven solamente en ENA y estaba como manejado por chicas de la iglesia. Ok. No sé si será una pelea. Y que no tiene la personería jurídica, pero sí, cumple lo las que funciones. podría cumplir una función. Bien, frente a todo este descreimiento es que existen algunas asociaciones, como no sé, la Fundación Patatira, que sí se llama, que toda la Salta, que trabajan en solidaridad con chicos, le dan apoyo escolar, merendero, surgen muchas asociaciones filantrópicas, ¿no? de personas que tienen mucho dinero y tratan de hacer caridad. Hay una puerta, una luz de esperanza, podríamos decir, ante en lo que tiene que ver con lo moral propiamente dicho. ¿Bien? La reflexión es lo que recién decíamos, ¿no? Cómo nosotros nos comportamos como ciudadanos dentro de la sociedad cuando nos toca esto y nos dan mano vuelta. ¿Lo devolvemos, no lo hacemos? ¿Cómo tenemos que participar para poder generar un granito más, que a veces no parece nada, no ayuda a nada, pero sí lo hace, para mí? Y también llevado al ámbito profesional. ¿Cómo yo quiero ser como profesional de la salud? Muchas veces cuando vamos, seguramente a todos nos ha tocado llevar a algún familiar o nosotros mismos ir, cómo nos han atendido, cómo ha sido el trato que ha tenido el profesional de la salud conmigo como paciente. Entonces también es bueno plantearnos, y es a eso donde va la carrera, de cómo queremos ser como profesionales, ¿no? A eso vamos orientados, por eso estamos viendo la moral y la ética. Entonces hay un momento de reflexión cada uno para adentro, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero como profesional. Y sí, va a haber días que no vamos a estar en mejor ánimo, va a haber días en los que la gente que recibamos va a ser mal educada, nos van a tratar mal, nos van a saludar, como toda la televisión pública del país. Pero eso no nos tiene que modificar nosotros, porque el que está mal es la otra persona, no nosotros. Bien, hasta ahí entramos con el parcial para el sábado y para el lunes. No es para el sábado, lo dejo para el sábado. Hace también la felicidad de ser humano. Bien, pero no se preocupe, no. Chao, no sé, no veo. Chao.